Expresión Libre. Bueno, amigos, el último segmento con nuestro invitado de hoy, el economista Omar Muñoz. Tema interesante, lo histórico. Ha dado una clase magistral el economista aquí hoy. Hemos conversado divinamente para el tema de el Esequibo, que es venezolano. Ahora, protocolo de Puerto España no es más que una decisión del presidente Caldera congelando durante 12 años la discusión del tema del Esequibo. O sea, dejando en stand-by el acuerdo de Ginebra. El presidente, 12 años después, el presidente de Venezuela es Luis Herrera Campins, quien no ratifica, quien no prorroga el acuerdo de Puerto España, el protocolo de Puerto España. ¿Correcto? Ahí queda sin efecto y con Luis Herrera se activó nuevamente el tema de la discusión del Esequibo. Ahora, economista Muñoz, en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales se ha querido, y digo se ha querido porque yo no lo comparto, y no lo comparto no por posiciones políticas, sino que me parece que es muy temerario lo que han hecho algunos, de hacer ver que el presidente Chávez, cuando estaba vivo y en funciones presidenciales, y era el canciller, el actual presidente de la República, entregó el Esequibo. O sea, es lo que han querido hacer ver. ¿Cuál es la posición suya al respecto desde el punto de vista histórico? No hay quien revise las giras, las conversaciones y lo que se comprometían los estados. Nunca hubo entrega, ni todo lo contrario. Hubo, ¿qué ocurre? Que Venezuela frente a Guyana, en algún momento, Guyana pretendió presentar a Venezuela como un país colonial, como un país que impulsaba guerrero, que impulsaba generar un imperio desde su poder, desde el poder del petróleo, de los precios, de lo que fuera, comparado con Guyana, un país pequeño, más pequeño, pues. Y entonces querían revestir a Venezuela de ese poder que da el colonialaje, pues, la actitud del coloniaje que se quería imponer. Venezuela, todo lo contrario, buscó articular desde el petróleo como un bien de energía necesario para todos los países, con las empresas estatales de los países, buscó impregnar la diplomacia nuestra, de la geopolítica, del uso del petróleo. Y llegó, articulando decisiones, llegó a Petrocaribe e incorporó incluso a Guyana a Petrocaribe, con quien se tenía la discrepancia. Guyana se beneficiaba en buena parte de los precios que Venezuela le daba al Caribe. Aquellas palabras del presidente Chávez que hay por ahí en un video donde dice que bueno, que los guyaneses que utilicen las áreas para producir y que las discusiones son estériles, etcétera, etcétera, que no vamos a una guerra. Todo aquello. Sí, y plantea de que los recursos tenían que usarse en el sentido del desarrollo de los países. Incluso Venezuela había planteado mucho antes, en algunos de los momentos de discusión, cuando se articulaban las conversaciones, la posibilidad de hacer desarrollos compartidos, económicamente compartidos, sobre algunas áreas que ya estaban identificadas como minerías y cosas de estas. Bueno, ustedes desarrollan allá, nosotros desarrollamos acá. Lo había dicho Venezuela y Guyana no lo aceptó en algún momento. Después Guyana lo presentaba y Venezuela no lo aceptaba tampoco. Pero lo que se había hablado y lo que se tenía en mente, en papeles pues, que se circulaban, era hacer desarrollos económicos compartidos en la zona. Sobre todo en la zona donde efectivamente era la posesión de Guyana no era clara. Y bueno, nosotros podemos desarrollar eso porque nosotros somos los propietarios y los invitamos a ustedes a que colaboren.
cosas como esas se hablaron y estaban puestas allí. Pero nunca, todo lo contrario. Hay muchas conversaciones que yo tengo transcritas, te las podría hacer circular, donde el compromiso de Venezuela, en la voz de los presidentes, tanto de Maduro como de Chávez, era apostar a un desarrollo compartido en la zona. Con límites claros. A ver, ¿hay algunas preguntas allí? Sí, la mensajería, bueno, gracias a todos por estar participando, de verdad, a través del 0412-774-5003 en nuestra mensajería de texto. Y respecto al tema que hemos estado tocando, interesantísimo, con el profesor Omar Muñoz, tengo por acá, saludos al camarada Omar Muñoz. Como venezolano, cada día aprendo nuevos hechos ocurridos con el caso de Guayana Esequiba. Cuánta barbarie han cometido en nuestro país, por eso hay que asistir masivamente el próximo domingo 3 de noviembre a votar en el referendo consultivo por las 5 sí, nos escribe el abogado Gonzalo Luzardo. Por cierto, por acá también hay una pregunta que dice, si no es vinculante este referéndum consultivo, ¿por qué tengo que ir a votar? Bueno, porque ocurre que los libertadores nuestros, más de la mitad de la población de Venezuela se perdió en las guerras de independencia, defendiendo los territorios. Hoy nos están pidiendo que solo con el voto vayamos a defender el territorio. ¿Por qué no es vinculante? Es vinculante en términos de que genera una opinión, como lo decía el compañero hace rato, genera una opinión que da fuerza a la posición del país frente al mundo entero, pues. Es un país que está pendiente del desarrollo de su territorio. Hay a quienes no le interesa, sí, los que tienen unas cuentas muy grandes en Miami o en otras partes, que tienen muchos dólares, que dólares del petróleo además, muchos sacados furtivamente, quizás a eso les interese poco, pues. Y a otros que tienen una mentalidad que ya a veces nosotros actuamos, tomamos decisiones a partir de nuestros gustos, de nuestros deseos, de nuestras creencias. Yo en algún momento creí, yo creo que a vos te debe haber pasado igual, yo creía que los indios que peleaban con los soldados en las películas de los convoys eran los culpables de ocupación del territorio. Porque eso era lo que nos hacían ver. Bueno, entonces... ese era el mensaje que nos vendían. Muchos creíamos que los indios estaban de más allí, pues había que acabar con los indios. Bueno, así lo creen, así. Y yo me crié que todas mis noticias y mis relaciones con el mundo exterior lo pautaba el Observador Creole. El Observador Creole daba las noticias en horario estelar y pautaba toda la conducta que el venezolano podía tener frente a las relaciones internacionales. Los comunistas eran malos, es decir, hay una serie de elementos que te traía y lo hacía creer. No, y termino rapidito. Y después me conseguí con un pensamiento de Elder Câmara, un obispo brasileño. Él decía, Elder Câmara murió, él decía, cuando yo ayudaba a los pobres, la gente de mi feligresía, de mi ciudad, me felicitaba, me daba apoyo, me decía que estaba bien hecho, me estimulaba. Pero cuando yo preguntaba qué origina la pobreza, entonces me llamaban comunista. Bueno, Raúl esas son las González, cosas. Tenemos tengo mensajes. otra muy interesante para el profesor, porque nos dice Raúl González, nos dice, no hablemos tanto ya del domingo, díganos, ¿y el lunes qué? Bueno, Votamos, ¿y el lunes qué? Bueno, el lunes podéis decirle a los hijos, a la familia, que cumpliste con la defensa del territorio, pues. Que eso te satisface, que podéis mirar a cualquiera con la cara bien alegre, Bien en alto. bien en alto, con la mirada en alto, fija, y decir, yo voté para defender el Esequibo. Eso sería a nivel del elector, pero a nivel ya jurídico de la República, del Estado, Bueno, ¿qué logramos? ¿Qué logramos? Que de ahora en adelante ningún cuerpo político del Estado venezolano puede negar el referéndum, el acuerdo de Ginebra. Okay. Que toda negociación tiene que ser a partir del acuerdo, que eso implica hacerlo en paz, hacerlo con el otro, reconociendo a Guyana
¿verdad? Y defendiendo nuestras verdades históricas. Que nadie que se ponga allí, porque no sé si recuerdan, no se ha dicho, dos funcionarios que están en la Corte Internacional de Justicia reconocieron a Guaidó como presidente. Así es. Dos. Reconocieron a la presidenta a Guaidó como presidente. Hay alguien que hizo papel de embajadora de Guaidó en Inglaterra que dijo, si nos ayudan a nosotros, le devolvemos Guyana. Y bueno, nadie podrá hacer eso de nuevo. Nadie. Ok. Aquí me está escribiendo el señor Carlos Rivero, que de paso siento que me amenaza cuando dice, veamos si eres capaz de decir esto al público al aire. Yo soy capaz de lo que sea, hermano, porque aunque usted no falte el respeto aquí, no está lugar su comentario cuando dice que por qué no se nos preguntó a los venezolanos si estamos de acuerdo con quitarle cero a la moneda. Aquí estamos hablando del Esequibo, un tema completamente distinto. Porque si usted quería un referéndum para quitarle ceros al país, usted debió, a la moneda, usted debió proponerlo. Porque el artículo 71 de la Constitución es muy clara. Eso se hace por un procedimiento que lo tiene la propia Constitución. Entonces no es al lugar su comentario cuando dice, ni es histórico como usted lo dice, ni lo único que es real es que esto solo le sirve al gobierno. No, esto nos sirve a todos, lo está diciendo el profesor Muñoz, porque eso crea un precedente muy importante que nadie en lo adelante va a poder mover lo que ya está allí. Nadie lo va a poder. Esa es la realidad. No, pero además, todos tenemos derecho a decir y a decir, creo en esta posición y creo en la posición contraria también. Sí, cualquiera tiene derecho a sostenerla. El tema de sostener una posición, por ejemplo, de no defender el Esequibo, tiene que ver con las creencias, con los valores que tengamos introyectados, pues con lo que tengamos al interior. Entonces, si se siente cómodo, porque ¿qué digo yo aquí? Aquí hay un autor que se llama István Mesaro. Mesaro es un húngaro, ya murió recientemente, bueno, en el 2017. Pero Mesaro decía que las crisis en nuestros días no es comprensible sin que sea referida a la omnipresente estructura social global. Es decir, si nosotros hablamos de un problema que puede generar una crisis en el país, el Esequibo o cualquier otro de los elementos, el problema de los precios, el problema de los salarios, de cualquier manera que la representemos, que la queramos aflorar, solo lo podemos explicar si vemos qué está pasando en el circuito económico del mundo, en la estructura con que se domina el mundo. Por ejemplo, el hecho de que Venezuela no haya podido vender 4.000 millones de barriles de petróleo entre el 2015 y el 2022, entre enero del 2016 y octubre del 2022, 4.000 millones de barriles de petróleo, que hacen 235.000 millones de dólares. Venezuela no los pudo vender. No solamente eso, no pudo traer repuestos de carros, no pudo traer repuestos electrodomésticos, no pudo traer materiales para la industria química, no pudo traer muchas cosas. Vio afectada su economía. ¿Eso tendrá algún efecto en el proceso económico interno? Si piensas que no tuvo ningún efecto, bueno, entonces estamos viendo muy falla la vida. Ahora, si creemos de que tiene un efecto y que sea un efecto provocado, que han habido ministros, que han habido jefes militares, que han habido presidentes, que han amenazado con invadir a Venezuela, con crear males, con matar 30.000 personas, que con 30.000 personas que se hayan asesinado durante el golpe que se le dio a Chávez, esto se hubiera emparejado. Bueno, si hay gente, y solamente porque no seguimos los dictámenes de los que tienen el poder hegemónico en el mundo, entonces no sabemos dónde estamos parados. Yo sí sé muy bien, y yo estoy dispuesto, como lo dice, digamos, García Márquez, en la novela El coronel no tiene quien le escriba. La última palabra, búscate la novela esa y busca la última palabra que dice García Márquez allí. Bueno, yo estoy dispuesto a llegar a eso, con tal de mantener la firmeza
de una patria que me vio nacer y de la cual uno siempre siente el orgullo y el sentir pues, de pertenecer a ella. Pues. Yo sí estoy aquí, Omar, claro. De verdad que nos complace mucho Agradecido, haberte ¿verdad? tenido en Con este el programa, profesor. porque ha sido de verdad desde el punto de vista histórico, más allá de lo político y de lo apasionado, que es Omar. Nos complace mucho tenerlos. Qué lástima que no tenemos más tiempo para seguir tocando el tema. A los que me preguntan qué pasará si apoyan a Guyana militarmente al Venezuela añadir al Esequibo como nuestro. No estamos por saberlo, no estamos por saber qué va a pasar el lunes, porque lo que digamos es elucubrar, porque ninguno de nosotros es brujo, ni es mago, ni tiene la bolita mágica para saber si sí o si no, o qué carrizo va a pasar. Porque el que tenga la bola mágica o el que sea divino, pues no se ha sacado el premio de la Lotería Gordo de los 1.000 millones que tiene la lotería en los Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, yo no creo en ello. Tenemos que ir a cumplir compromisos comerciales. En la próxima parte, el gatillo del pueblo, la mensajería y los WhatsApp que nos llegan. Ya regresamos. Ya volvemos. Ese territorio amado no nos llevará a la guerra, porque piensa Inglaterra que por ella fue usurpado. Ese territorio amado no nos llevará a la guerra, porque piensa Inglaterra que por ella fue usurpado. Si la Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre de él.